La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Para ser magistrado de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido como en crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por periodos individuales de 8 años. No podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente de la República o quien haga sus veces y a los altos funcionarios, investigar y juzgar a los miembros del Congreso, juzgar previa acusación del fiscal general de la Nación, del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los ministros de despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se le imputen. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación en los casos previstos por el derecho internacional. Darse su propio reglamento. Las demás atribuciones que la señale la ley. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. El Consejo de Estado tendrá el número impar de magistrados que determine la ley. El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley. La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deberán integrarlas y su organización interna. Son atribuciones del Consejo de Estado: desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas que señale la ley. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oídos en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen. En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra,
en aguas o en territorios o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley. Conocer de los casos sobre pérdida de investidura de los congresistas de conformidad con la Constitución y la ley. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas por la ley. Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular, cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas antes de la declaratoria de elección a exámenes de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá al criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del derecho. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos. No podrán ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento de su formación. Decidir con anterioridad pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicta el gobierno. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Darse su propio reglamento. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que la profirió para que, de ser posible, enmiende el efecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos. Las acciones por vicios de forma caducan en los términos de 1 año, contados desde la publicación del respectivo acto.
De ordinario, la Corte dispondrá el término de 60 días para decidir, y el Procurador General de la Nación de 30 para rendir concepto. En los procesos a que se refiere el numeral séptimo del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte y su incumplimiento es causal de mala conducta que será sancionada conforme a la ley. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hace tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso. El Gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías, las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a un juicio público oral con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas. Velar por la protección de las víctimas. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumpla la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Cumplir con las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación. Investigar y acusar si hubiere lugar.
directamente o por conducto del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados. Nombrar y remover de conformidad con la ley a los servidores bajo su dependencia. Asumir directamente las investigaciones y procesos cualquiera que sea el estado en que se encuentren. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial. Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando. Aún durante los estados de excepción, el gobierno no podrá suprimir ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro de servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas. La sala administrativa, integrada por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, así: 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado. Y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por 7 magistrados, elegidos por un periodo de 8 años, por el Congreso Nacional, de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber consejos seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura, se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante 10 años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: administrar la carrera judicial, elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla, examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en ejercicio en la instancia que señale la ley, llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al gobierno y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y las demás que señale la ley. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones: fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y distribuir los despachos judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Administración de Justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones Iniciales. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia. Proponer proyectos de ley relativos a la Administración de Justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales, y los demás que le señale la ley.